Es un gusto saludarles, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les pueda bendecir. Bienvenidos a tu programa Lecciones de Vida. Lecciones de Vida, recuerdes el espacio donde cada día repasamos y estudiamos nuestra lección de escuela sabática. Y recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de nuestro Señor y también con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bien, para todos nuestros hermanos de Vida 104.1 FM, que el Señor les bendiga, les saludamos con gran cariño. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico, nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y también saludamos a nuestros amigos de Plenitud 104.1 FM en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Para todos ustedes, apreciados hermanos, Dios les bendiga y que definitivamente este día sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Les habla un servidor, como todas las mañanas, su amigo y hermano Dani Zambrano. Es un gusto saludarlos. Bienvenidos entonces a Lecciones de Vida. Bien, damos gracias a Dios por el nuevo día que nos da, por la oportunidad de estudiar su palabra, por la oportunidad de volver a encontrarnos y poder juntos allí ser instruidos por la palabra del Señor. Bien, estamos avanzando. Ya finaliza prácticamente la última semana, literalmente, sí, la última semana del mes de noviembre. Y ya pronto empezamos los últimos 31 días del año 2025. Así que, apreciados hermanos, creo que cada día debemos nosotros de aferrarnos más y más al Señor. Aferrarnos más y más a Dios. Bien, vamos a orar, apreciados, para iniciar nuestro estudio para el día de hoy. No sin antes recordarles que es importante la lectura de la Biblia y recuerde, debemos estar leyendo los capítulos número 12 y 13 del libro de Jueces. 12 y 13 del libro de Jueces. Bien, vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor eterno, por darnos la oportunidad de un día más y también de estudiar tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos asista y pedimos que seas tú hablando nuestras vidas. Enséñanos, Señor, perdona nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dado que durante siglos los israelitas habían vivido como esclavos, carecían de habilidades militares para conquistar la tierra. Ni siquiera, en el contexto histórico, ni siquiera los egipcios, con todos sus ejércitos hábiles y bien equipados, fueron capaces de poder ocupar totalmente Canaán. Sí conquistaron algunos territorios, que luego con guerras fueron despojándose de ellos, pero los egipcios nunca conquistaron Canaán, debido a lo inexpugnable de sus ciudades amuralladas y los grandes ejércitos que ellos tenían con aquellos hombres gigantes. Ahora, entonces, se le decía a una nación de antiguos esclavos que no tenían experiencia militar, que nunca habían tenido un ejército grande, entonces que conquistaran una tierra que sus antiguos amos ni siquiera habían podido hacerlo. Eso, desde el punto de vista humano, es ilógico, pero solamente sería posible por la gracia de Dios, no por su propio esfuerzo. El título para hoy es El desafío de la tierra y luego vamos a avanzar en el contexto de el jubileo. ¿Por qué la tierra se había convertido en un desafío? ¿Por qué la tierra era un desafío para los israelitas? ¿Qué significaba eso? ¿Qué trasfondo espiritual nos enseña eso? Fíjense, pues la primera pregunta que pudiéramos hacernos es lo siguiente. ¿Tenía el pueblo de Israel, apreciados hermanos, alguna característica especial, algún don especial? ¿Tenía el pueblo de Israel, apreciados, algo que los hiciera dignos de recibir la tierra o de poseer la tierra? Creo que si analizamos la vida de los israelitas, no tenían nada, porque no tenían esperanza, no eran un pueblo, no tenían identidad, no tenían tierra, eran simplemente esclavos. Pero entonces fíjense que la tierra para ellos era un reto,
porque Dios esperaba que no solamente la recibieran, sino que cada tribu pudiera conquistar sus respectivos territorios. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? Bueno, cuando se revisa el libro de Josué, de los capítulos 13 a 21, que ya les he mencionado, que hablan acerca de la repartición y la distribución de la tierra entre las distintas tribus de Israel, fíjense que tal distribución incluye no solo lo que había sido asignado a Israel, sino también a lo que éste debía aún ocupar dentro de ese territorio. Entonces, para poder vivir con seguridad en la tierra que Dios les había concedido como herencia, no solamente tenían que obedecer o llegar allí y ocuparla, no, ellos también debían conquistarla. Ahora, si ellos eran los legítimos inquilinos de la tierra que pertenece a Dios, ¿por qué tenían que hacerlo? Bueno, la iniciativa del Señor estaba acompañada de una respuesta humana. Fíjense que la primera mitad del libro muestra cómo Dios otorgó la tierra a su pueblo. Él los ayudó en la lucha para desposeer a los cananeos. Ahora, la segunda mitad relata cómo Israel tomó la tierra y se asentó en ella. Y en esa complejidad de la conquista se ilustra la dinámica de nuestra salvación. Y usted dirá, pero ¿cómo podemos explicar eso? Bueno, vamos a leer un texto de la palabra del Señor que definitivamente nos va a ayudar a comprender todo esto que está la palabra del Señor, en este caso, enseñándonos. Vamos al libro de Efesios, vamos al capítulo número 2. Efesios capítulo número 2 y vamos a leer los versículos 8 y 9. Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice allí la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Interesante versículo. Ese versículo, queridos hermanos y amigos, nos enseña que definitivamente nosotros en el contexto de salvación no podemos dar por sentado el hecho de que, el Señor me da ese regalo, el Señor me da esa bendición, pero fíjense que no hay mérito en nosotros que pueda darnos la salvación. Si bien es cierto, todo viene de parte de Cristo, pero yo también tengo que hacer una parte. ¿Cuál es? Obedecer, vivir en santidad, vivir en consagración, vivir completamente en lo que significa la experiencia del nuevo nacimiento. Igual pasaba con el pueblo de Israel. Ahora, todas estas ideas, ¿a dónde nos llevan? El pueblo de Israel no solamente tenía que llegar a la tierra, poseerla, quedarse allí como si nada, no. El pueblo de Israel tenía que llegar, tomar la promesa y cuando estaba allí deben de seguir avanzando y conquistando hasta conquistar toda la tierra. Sin embargo, fíjense, para que los israelitas pudieran disfrutar del regalo de Dios, entonces ellos tenían que asumir todas las responsabilidades que conlleva vivir en la tierra prometida. De hecho, vamos a recordar el significado de la tierra prometida en la vida de ellos y en nuestras vidas. Hablar de la tierra prometida es hablar de confianza en Dios. Debemos entonces confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida, de la misma manera que los israelitas lo hicieron en su promesa. Necesitamos confiar en Él. Y necesitamos confiar que Él tiene un plan para nosotros y que nos guiará en el camino correcto. Además de eso, la tierra prometida también nos enseña sobre la obediencia a Dios. Los israelitas tuvieron que obedecer los mandamientos de Dios para recibir las bendiciones de la tierra que Dios prometió. Del mismo modo, entonces debemos obedecer los mandamientos de Dios y vivir una vida de obediencia a su palabra. Y la tierra prometida también nos enseña sobre la perseverancia en la fe. Ellos tuvieron que esperar durante muchos años antes de entrar en la tierra prometida. Nosotros también debemos ser pacientes y perseverantes en nuestra fe, confiando en que Dios cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. Y además de eso, recuerde que la tierra prometida es un recordatorio de nuestra esperanza en la vida eterna. Ahora yo le pregunto, hermano querido, ¿será que la salvación se gana por hacer algo? No. ¿Será que la salvación se obtiene si yo tengo algún mérito? No. Como ya hemos visto, todo es por gracia, todo es por el amor del Señor. Ahora fíjense, los israelitas podían decir, nosotros tenemos alguna justicia que nos lleve a recibir la tierra. No. Ellos simplemente debían de avanzar, creer en la promesa del Señor y no quedarse pasivos. Es decir, debían conquistar. Debían entrar en ese proceso, ¿no?, de obediencia, de crecimiento espiritual, que requiere definitivamente un esfuerzo,
y además de eso, de la cooperación con el Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto, ¿será que hay algunas ciudades, algunos Hebrón, algunas montañas, algunos Debir, que tenemos nosotros que conquistar en nuestra vida? ¿Será que existen algunas áreas que debemos de conquistar? ¿Será que nuestro carácter ya es semejante al de Cristo? ¿Ya nosotros hemos vencido? ¿Será que nosotros estamos llamados a ser cristianos pasivos? Creo que no, ¿verdad? Creo que ese paradigma o ese concepto o esa base falsa que quiere el enemigo colocar, salvo siempre salvo, creo que no tiene cabida en este contexto. Entonces, queridos hermanos, fíjense, volvamos de nuevo a la situación de los israelitas. Ellos debían obedecer, debían cumplir con la parte que les correspondía a ellos. ¿Cuál era? Avanzar, conquistar, obedecer, vivir conforme a la voluntad del Señor. Y al igual que ellos, nosotros también, entonces en este proceso de salvación, debemos entrar en el proceso de santificación, de obediencia amorosa a los requerimientos divinos, para ser entonces ciudadanos del reino de Dios. Entonces, a pesar de las diferencias entre estas dos realidades, el paralelismo entre la recepción de la tierra por gracia y el acceso a la salvación por gracia se asemejan considerablemente. Hemos recibido un don maravilloso, pero podemos perderlo si no somos cuidadosos. Y fíjense que el pueblo de Israel también, por no ser cuidadosos, muchas veces terminaron cayendo en situaciones que no tenían que enfrentar ni caer. Efesios 2:12 nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Eso está en Efesios. Ahora, ¿quién nos salva de esa realidad? ¿Quién nos salva a nosotros de esa realidad? De esa realidad de estar fuera de la voluntad del Señor. Bien, vamos a leer entonces el libro de Filipenses. Libro de Filipenses, el capítulo número 2 también. Y fíjense que cuando leemos allí el versículo número 12, Pablo nos dice: por tanto, amados míos, como siempre, vea este punto, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, dice el apóstol, en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a leer el 13, dice: porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es Dios, mis queridos hermanos, el que nos va a ayudar. Es Dios el que nos va a guiar. Es Dios el que nos va a dirigir. Es Dios el que nos va a bendecir. Es Dios el que nos va a guiar en todas las cosas. Entonces yo necesito avanzar en función de la voluntad del Señor. En pocas palabras, Dios espera que yo pueda conquistar en el nombre de Jesús y avanzar en el nombre de Jesús, obedecer en el nombre de Jesús y ser agradecido a Él en nombre de Jesús. Eso me tiene que llevar a mí a ser un cristiano verdadero, un siervo verdadero. En pocas palabras, ante los desafíos similares y los relacionados con la ocupación de la tierra prometida, yo necesito obedecer al Señor. Ahora la pregunta es, ¿obedecemos nosotros? ¿Vivimos nosotros en función de su voluntad? La tierra entonces era suya, pero deben hacer todavía un esfuerzo para poder poseerla. Dios no actúa independientemente del hombre. Desea que nosotros también hagamos nuestra parte. Aunque pelearon por la victoria, el éxito no fue un mérito suyo, sino de Dios. Entonces, al igual que el Israel, no podemos hacer nada para obtener la salvación y heredar las promesas. Pero, si ellos pelearon, ¿qué debemos hacer nosotros hoy? Bien, una vez salvos, Dios pide de sus herederos dos cosas: obediencia y gratitud. Entonces, por eso debemos nosotros de luchar y perseverar para conservar el regalo, el don maravilloso que Dios nos ha dado. Entonces, Dios nos desafía a avanzar en función de la verdad. Él nos da un regalo, pero ese regalo también debe ser reclamado. Aunque la tierra era un regalo de Dios, Israel tenía el desafío de ocuparla y tomar posesión de ella. La iniciativa de Dios debía ir acompañada de una respuesta humana y fiel y valiente. Además de eso, fíjense que hay un paralelo. Vimos que hay un paralelo con la salvación. La salvación, al igual que la tierra, es un regalo inmerecido que recibimos por gracia mediante la fe. Entonces no podemos hacer nada para ganarla. Tenemos que más bien creer en los méritos santos de Cristo Jesús y aceptar el don de Dios.
La santificación entonces es la respuesta a esa gracia inmerecida, a ese don inmerecido, a ese regalo inmerecido para nosotros. Entonces, una vez que recibimos el regalo de la salvación, estamos llamados a poseer la tierra a través de la santificación. Recuerde que la santificación es ese proceso de obediencia amorosa y crecimiento espiritual que requiere nuestro esfuerzo y cooperación con el Espíritu Santo. Entonces no podemos ser cristianos pasivos. La gracia de Dios no anula nuestra responsabilidad. Lo digo de nuevo para que no se nos olvide. La gracia de Dios no anula nuestra responsabilidad. Cada día, apreciados hermanos, estamos llamados a conquistar áreas de nuestro carácter, a luchar contra la tentación y a crecer en la obediencia. No para ser salvos, sino porque ya lo somos. Ahora, fíjese que llegamos a un punto interesante. La tierra era tan fundamental para la existencia de Israel como pueblo de Dios que debía de distribuirse entre las tribus y las familias para evitar, ¿no?, que se convirtiera en posesión de unas pocas élites. Entonces, ocurre algo interesante. Hay un principio que Dios le dio al pueblo de Israel, porque no solamente era disfrutar la tierra, repartir la tierra, o de repente alguien que no tuviera mucho allí, pues tenía que vender parte de su tierra, ¿no? Sino que había un evento que ocurría, era un año sabático y también era conocido como el año del jubileo. Ahora, de esas leyes del año sabático y del jubileo, reflejaban algo interesante del corazón de Dios y también prefiguran el Evangelio. Y el principio del año del jubileo nos desafía a nosotros a practicar la justicia y la generosidad en nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque nos llama a ser sensibles a la necesidad de los menos afortunados y a recordar que ante Dios todos somos iguales y dependemos enteramente de su gracia para nuestro nuevo comienzo. En pocas palabras, Dios, hasta en el uso de la tierra, los llevó a ellos a ser justos, a ser equilibrados. Vamos a leer Levítico 25, versículos número 8 hasta el 10. Entonces harás pasar la trompeta de jubilación por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Esto será jubileo, y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. Qué interesante era este evento, porque fíjense que el Señor también declara, en su contexto también de Levítico 25, versículo 23, dice que la tierra pues no podrá venderse en perpetuidad, porque mía es la tierra, pues vosotros sois extranjeros y transeúntes conmigo. Entonces debía inculcársele al pueblo el hecho de que la tierra que se le permitía poseer por un tiempo pertenecía a Dios, que Él era su dueño legítimo, su poseedor original, y que Él quería que se le diera al pobre y al menesteroso una consideración especial. Debía hacerse comprender a todos que los pobres tienen tanto derecho como los más ricos a un sitio en el mundo de Dios. Y esas fueron las medidas del Señor, nuestro Creador misericordioso, para minorar el sufrimiento, para minorar muchas cosas, para dar esperanza, para dar alegría a los que habían perdido, para dar alegrías a los angustiados, para dar alegría a los que no tenían. Entonces Dios estableció esta fiesta interesante dentro del pueblo de Israel. ¿Con qué intención? Con la intención de proteger, con la intención de ayudar, con la intención de poder ser justo y que todos pudieran gozar de todos los beneficios que el Señor allí les había dado. Entonces, una vez recibida la heredad, habían unas reglas especiales que regían el uso de la tierra: el año sabático y el jubileo. ¿Qué era el año sabático? ¿Qué implicaba el jubileo? Para poder entender un poco más de eso, entonces debemos hacer un contraste con lo que ellos ya conocían, que era lo que habían aprendido en Egipto. En contraste con Egipto, los ciudadanos perdían regularmente sus tierras y terminaban convirtiéndose en siervos del faraón. El propósito entonces de Dios para los israelitas era que nunca quedaran indefinidamente privados de su propiedad y sus derechos. Nadie, fuera de las familias a las que la tierra había sido asignada, originalmente podría poseerla. De hecho, según el plan de Dios, la tierra nunca podría ser vendida.
sino solamente arrendadas según su valor establecido, y solo durante el número de años que restaban hasta el siguiente jubileo. Por lo tanto, los parientes de una persona que se habían visto obligados por las circunstancias a vender su tierra ancestral tenían el deber de rescatarle incluso antes de que llegara el jubileo. Vamos a leer una cita bien interesante. Vamos al libro de Levítico. Libro de Levítico, apreciados hermanos, vamos a buscar allí el capítulo número 25. Y ahí vamos a seguir entendiendo más sobre esta interesante ley que traía literalmente justicia dentro del pueblo de Dios. Levítico, capítulo número 25. Ahí habla acerca de los años sabáticos y los jubileos especiales. Empieza hablando acerca del año de reposo, de la tierra y su reposo. Pero el versículo 25, que es el que nos interesa en este momento, versículo número 25, allí nos habla de normas relativas a la propiedad. Y dice, por lo tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Vamos a seguir leyendo. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Y vamos a seguir leyendo hasta el 28. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Interesante, hermanos. Entonces fíjense cómo aquí aparece la figura del Redentor, el Goel, el que rescataba, el hermano mayor. Fíjense que en la historia de Ruth aparece esa figura. Boaz era el pariente rescatador más cercano y cumplió con la responsabilidad por amor a Ruth. El Goel es definitivamente una maravillosa enseñanza de Jesús, porque Jesús es nuestro pariente rescatador, porque Él nos rescató de la esclavitud del pecado, Él pagó nuestra deuda, Él restaura nuestra herencia. Lo que perdió Adán, lo que hemos perdido por culpa del pecado, Él la ha recuperado. Y cuando Cristo establezca su reino, pues estaremos con Él por siempre. Entonces fíjense que nadie en la presencia del Señor, nadie iba a quedar sin tierra. Entonces la adjudicación de la tierra se convirtió, por así decirlo, en una ventana que permitía contemplar el corazón de Dios. Él quería que sus hijos fueran generosos con los menos afortunados y permitieran que sus tierras los alimentara cada 7º año. El año sabático aplicaba el principio del mandamiento del sábado, pero a mayor escala. Además de valorar y fomentar el trabajo, la propiedad de la tierra también exigía respeto y amabilidad hacia quienes enfrentaban las dificultades económicas. Entonces, la legislación acerca de la propiedad de la tierra proporcionaba a cada israelita la oportunidad de liberarse de circunstancias opresivas, heredadas o propias y de tener un nuevo comienzo en la vida. Ahora, yo les pregunto, ¿eso no ocurre con el Evangelio? Claro que sí ocurre con el Evangelio. Entonces, fíjense lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de la restauración. Estamos hablando de la renovación. Estamos hablando de la justicia. Estamos hablando de la misericordia del Señor. Y eso es lo que en esencia ocurre en el Evangelio. Borrar la distinción entre ricos y pobres, privilegiados y desfavorecidos, poniéndonos a todos en igualdad al reconocer nuestra total necesidad de la gracia del Señor. Pero desgraciadamente, pues Israel no cumplió la norma establecida por Dios y al cabo de los siglos se hicieron realidad las advertencias de desposesión, por ellos haber olvidado el principio que Dios les había dado. Entonces, el año sabático era una extensión a gran escala del sábado y permitía que la tierra reposara. El incumplimiento de esta ley fue una de las razones del exilio. Y el jubileo implicaba la devolución de las tierras a sus dueños originales, evitando las desigualdades. Y como ya hemos dicho, eso es en esencia el propósito del Evangelio, lo que el Señor hace por usted y por mí al darnos salvación y darnos vida eterna. Entonces,
Dios estableció un principio de protección contra la pobreza y la opresión. El jubileo, que incluía la devolución de la tierra a sus familias originales y liberación de siervos, era un sistema divino para prevenir la desigualdad social, la pobreza perpetua y la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. También establecía un nuevo comienzo para todos. Esta legislación ofrecía a cada israelita la oportunidad de un nuevo comienzo, liberándolos de deudas y circunstancias opresivas. Era un recordatorio tangible de la justicia y la misericordia de Dios. Y el propósito principal del Evangelio, pues el principio del jubileo, es la esencia del Evangelio. Cristo proclama libertad a los cautivos, nos ofrece un borrón y cuenta nueva, liberándonos de la deuda del pecado y poniéndonos a todos en pie de igualdad ante la gracia de Dios. Entonces, el principio del jubileo nos desafía, ¿no?, a practicar la justicia y la generosidad en nuestras propias vidas. Nos llama a ser sensibles con los que no tienen. Nos llama a ayudar a aquellos que necesitan, hermano querido. Nos llama a dar, a servir con amor a aquellos que de verdad necesitan del Dios eterno. Entonces, fíjense que delante del Señor todos somos iguales. Cuando estemos en el cielo no van a haber algunos con más y otros con menos. Todos por la gracia de Cristo Jesús seremos iguales ante el Señor y todos en la salvación, en la gracia, adoraremos a aquel que dio su vida por usted y por mí, para que podamos entonces vivir en esa esperanza. Así que el reto es a ayudar a aquellos que menos tienen, a mostrarles a otro que sí hay salvación en Jesús, que sí hay esperanza en Jesús, y a demostrarles que la gracia ha transformado nuestros corazones y nos lleva a vivir conforme a su santa y divina voluntad. Que el Señor le bendiga, apreciado hermano.